Lo que tengo que ministrar hoy no es fácil para mí, así que yo voy a tener, si así Dios lo quiere, la ayuda del Espíritu Santo para transmitirla. Y usted necesita la ayuda del Espíritu Santo para recibirla. Pero Él es el Espíritu del Señor. Si usted le da el primer lugar en su vida, seguramente va a recibir esa ayuda. Pero si Él no es primero en su vida y usted está entretenido en otras cosas, seguramente no va a entender lo que hoy vamos a ministrar. Es algo muy profundo y quisiera pedirle al Padre que me dé su ayuda porque soy muy limitado para hacerlo. Pero necesito que el Señor hable en esta noche en nuestros corazones y nos permita conocer, comprender y vivir su palabra. Amén. ¿Me va a regalar de su tiempo? ¿Seguro? Vamos a orar. Padre, la gloria es tuya. Tú eres digno de la gloria. Y es bueno para nosotros resaltar esta verdad, porque nosotros somos simplemente vasijas de barro, que tenemos un tesoro tremendo, glorioso. Queremos pedirte, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a comprender tu palabra, a entender tu palabra, a discernir tu palabra, para vivirla aplicándola. Por eso, Padre, es que te ruego que a mis hermanos, los que están en esta noche aquí, así como me toca a mí transmitir y mis hermanos recibir, que tú seas el protagonista de la enseñanza. Porque somos siervos inútiles y porque no hacemos nada conforme a nuestra propia naturaleza, sino lo que recibimos de gracia. Así que, Padre, bendice a mis hermanos, a los que están por primera vez y a los que van a recibir tu palabra. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿A cuántos de los que están en esta noche les es difícil comprender el libro de Apocalipsis? Con toda sinceridad, levante la mano. 8 personas. ¿Los demás dominan excelentemente el libro de Apocalipsis? ¿Cuánto le cuesta entender el Apocalipsis? ¿Qué figuras vemos en Apocalipsis? ¿Qué cosa vemos en Apocalipsis que se transforma en difícil de entender? ¿Por qué no es fácil comprender el Apocalipsis? Porque cuando uno habla de Apocalipsis, fíjense ustedes que hasta Spielberg hizo muchas películas apocalípticas. Y muchos han tomado el Apocalipsis para hacer doctrina. Yo no voy a hablar, ni quiero, ni pretendo establecer una doctrina con Apocalipsis, porque si usted va a esperar tener una doctrina con el último libro de la Biblia, es porque tiene serios problemas. El Apocalipsis no es para hacer doctrina, sino para confirmar toda la doctrina que usted ya aprendió. El Apocalipsis tiene un mensaje claro, pero cuesta a veces entenderlo porque sin duda es un libro que trajo mucha división en la iglesia, mucha disputa en la iglesia, malas interpretaciones. ¿Y qué es lo que se resalta? ¿De qué habla el Apocalipsis? ¿Puede decirme más o menos así, aunque sea en título, de qué habla el Apocalipsis? Del fin, dice. ¿Qué más? A ver, levante la mano así yo le veo la boca. Juicio de Dios. Le hago lectura, ¿viste? Juicio de Dios. ¿Qué más? Revelación. No escucho. Las 7 iglesias, la segunda venida de Cristo. El cumplimiento de las Escrituras. Bien, hay muchos símbolos, muchas tipologías, muchas expresiones, muchas señales que no es posible tomarlo literalmente, ¿sí? Pero si bien es cierto, Apocalipsis es un libro donde lo más importante que revela, muchos lo tienen ausente o lo tienen aún no revelado, porque
Cuando habla del Apocalipsis se habla del 666, de la bestia, se ve de cuántas cosas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué podemos entender? Si Cristo es nuestro mediador, si Cristo es el que vino a cumplir algo, un pacto eterno de gracia que Dios había establecido desde la eternidad, y Él es el mediador, y nosotros vemos que en Romanos, capítulo 5, habla de dos tipos de personas que identifica el Padre. Es Adán y Cristo. Si preguntásemos cuántas personas hay en el mundo, nosotros podríamos decir en estadística o en números 7.000 millones, quizás ya somos más, creo que ya somos más. Pero ¿qué ve Dios en el mundo? Dos personas, Adán y Cristo. En Adán, todos los que están en su naturaleza, y en Cristo, todos los que están en la naturaleza divina. Entonces, tenemos serias complicaciones a veces de interpretar o entender el Apocalipsis porque nos cuesta primeramente entender de qué habla o qué revela Apocalipsis. Anoté algunas palabras traducidas del griego y algunas bases bíblicas para que sea más fácil la exposición. Pero vuelvo a decir, yo le pido ayuda al Espíritu Santo a poder transmitirle esta enseñanza, pero de usted depende si la recibe, porque si usted se distrae o piensa en otra cosa, usted debe tomar el control de sus pensamientos en Cristo Jesús, llevarlos cautivos esos pensamientos, para que pueda entender. Le aseguro que si usted ve de otra manera el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar una esperanza de gloria. Va a vivir de otra manera. Y es lo que quiero resaltar. Apocalipsis capítulo 1, dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo. Fíjense que dice la revelación, no dice las revelaciones. Apocalipsis es la revelación. ¿De quién es la revelación? ¿De quién es? De Jesucristo. ¿De qué habla este libro? De Jesucristo. ¿A quién revela este libro? A Jesucristo. En este libro no es importante la bestia, ni el anticristo, ni el 666, ni siquiera las iglesias, ni la novia, esposa del Cordero. El propósito y el motivo de este libro revelado a Juan, el último apóstol que murió en vejez, estando prisionero, le reveló a Jesucristo. Y dice, la revelación de Jesucristo, subraya en su Biblia si quiere la revelación para que sepa que la revelación es de Jesucristo, que Dios le dio. ¿Quién es el que quiso revelar? Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, a nuestro Dios, más las reveladas para nosotros. O sea que nuestro Dios, el que guarda cosas en secretos, las revela. Y acá vemos nosotros que Jesucristo es la revelación de Dios. Amén. Ahora fíjense en ustedes, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Muy bien, yo quiero resaltar algunos puntos importantes para comenzar a entender esto. Si preguntásemos de qué habla el Apocalipsis, habla de una persona divina, glorificada y con una expresión de gloria tremendamente que proviene de la revelación que el Padre lo hizo. Entonces, la revelación no es muchas, sino una revelación. El propósito de este libro es revelar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Sí? Esa revelación es de alguien. Es de Dios. Por eso dice la revelación. ¿Sabe usted qué es revelar o revelación? La palabra apocalipsis es una palabra griega
es apocaliptus o apocalipsis, que quiere decir revelación. Revelar significa descubrir, quitar o correr el velo. Eso significa revelar, sacar a la luz algo que estaba oculto, dar a conocer. Eso significa la palabra revelación. Usted y yo tenemos un título de la Biblia que dice Apocalipsis o el libro de Apocalipsis, que quiere decir el libro de la revelación. La revelación es quitar el velo, descubrir, dar a conocer lo que estaba oculto, lo que estaba bajo un misterio. De eso se trata el Apocalipsis. Por lo tanto, el Padre quiso revelar a Jesucristo, pero no en este momento a Jesús de Nazaret, aquel hombre, aquel Dios encarnado, sino esta vez que esta revelación que el Padre quita el velo, saca la luz, identifica a Juan, cuando Juan, que era el discípulo amado, uno de los apóstoles de Jesús, que conocía su voz, que estuvo 3 años y medio con él en ministerio, que caminó con él, que se recostó sobre su pecho, que vio él, el único apóstol que estuvo a los pies de la cruz de Jesús, consolando a María. Ese apóstol, ese Juan, le había visto ascender a los cielos cuando Jesús, después de la resurrección, le instruyó la gran comisión y Jesús fue ascendido a los cielos y las nubes lo cubrieron. Ese Juan fue la última vez que lo vio cuando ascendió y las nubes lo taparon de sus ojos. Pero Juan no había vuelto a ver a Jesús y mucho menos lo había visto como glorificado. Juan no lo había visto todavía así a Jesús. Y esta revelación es para mostrar de parte de Dios a Cristo glorificado detrás del velo, detrás del misterio, detrás de lo que estaba oculto. ¿Cuánto me van siguiendo? Ahora, Dios le dio, el Padre reveló, el Padre anunció, para manifestar a sus siervos, los que somos partes del reino de Dios, los súbditos. No se puede ser súbditos de un reino y no conocer a su rey y no saber quién es su rey. El propósito de Apocalipsis no es resaltar la bestia, no es resaltar el 666, no es resaltar ninguno de los ingredientes que manifiesta el libro de Apocalipsis, sino que principalmente Apocalipsis apunta a resaltar ¿a quién? ¿A revelar a quién? A Jesucristo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Algo está oculto. Si habla de revelación, algo está oculto, algo debe ser descubierto, algo que estaba escondido debe ser manifestado, algo que no está descubierto debe ser descubierto. Todos nosotros somos salvos por la fe y creemos sin haber visto. Hay algo que nosotros debemos entender, que Cristo no ha sido revelado a nuestros ojos porque aún no ha regresado. Pero hay una realidad espiritual que Cristo, hablando con Nicodemo, dijo claramente que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver, no puede entrar. La transformación, la regeneración es el producto de una nueva vida. Y solamente los hijos de Dios, los que han sido regenerados, los que han sido transformados, los que han nacido del Espíritu, pueden recibir la revelación de este libro. Por eso es que muchos que leen este libro lo ven como místico, como esotérico, lo ven como apocalíptico, hacen películas, hacen de todo tipo de argumentos, crean terror. Hay gente que no quiere leer el Apocalipsis porque le da terror. Pero la iglesia, los hijos de Dios, los engendrados por el Dios Padre, tienen algo que deben descubrir. Tienen algo que deben ver.
Algo debe transformar tu vida a través de la revelación. Por eso, amados hermanos, la revelación es de Jesucristo. Es mostrar a Cristo. Muy bien, la estructura de este libro, Apocalipsis, es muy importante entenderla. ¿Qué fue escrito en este libro? ¿Cómo fue escrito este libro? ¿A quiénes fue escrito este libro? Para poder entender que la Biblia tiene un emisor y un receptor y un medio de transmisión. Cristo es el gran misterio que debe ser revelado. Pero sabe, nosotros creemos y conocemos y somos salvos por la fe, pero algo debe suceder en nuestras vidas cuando Cristo, tu vida, se manifieste. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestación a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de ¿quién? De Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, el versículo 3 manifiesta la importancia de entender lo que este libro quiere revelar. No es importante saber quién es el anticristo. No es importante saber quién es la bestia. No es importante tener la exactitud de qué será el 666. Si es una computadora, si es un microchip, si es los números del casino, de la ruleta. Algunos saben esto, ¿no? ¿Cuántos números tiene la ruleta de casino? 36. Y si usted suma 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta llegar al 36, va a dar 666. Otros se han puesto a contarle lo que dice en latín o con números romanos la tiara del Papa, Vicario Filis Dei, y que su número da 666. Ya tenemos por lo menos 5 argumentos acá. Ya estamos en una ensalada. No sé cómo será esto, pero lo importante no es eso. Apocalipsis tiene una sola revelación que es Jesucristo. El Apocalipsis es para que usted reciba el testimonio de quién es Cristo. Y dice el versículo 3, bienaventurado, ¿sabe qué significa bienaventurado? Feliz, dichoso, bendecido, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. No habla de una cronología del final, sino el tiempo repentino de una revelación a tu vida. Si Cristo se revela verdaderamente en tu vida en esta noche, ha comenzado una nueva etapa para ti, como la que fue para Juan. Juan le conocía, usted y yo no le conocíamos estando en la tierra. Juan habló con él, comió con él, caminó, viajó con él. Juan le vio hacer milagros, Juan le vio resucitar muertos, Juan le vio transfigurarse en el monte y vio a Moisés y vio a Elías. Ninguno de nosotros tuvimos esa experiencia, ¿no es cierto? Y creemos a veces que sabemos tanto, ¿no? Pero cuando Juan recibió la revelación del Padre, de quien él ya conocía, pero que nunca le había visto de esa manera, que nunca le había visto
a su Mesías, a su Maestro, de la manera que Juan lo vio, que lo hizo caer al suelo como muerto, desmayado, como un peso de gloria tremendo. Juan nunca había visto esto. Entonces podríamos entender nosotros, si necesitamos aprender o ver quién es Jesucristo revelado en Apocalipsis, deberíamos empezar a ver nosotros de que este libro Apocalipsis había sido tan mal entendido, muchos habíamos entendido mal, de tal manera que encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y muchos pensamos que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, cerrado. Pero si nos vamos a Apocalipsis capítulo 22, el versículo 10, deja clara evidencia de que el libro que hace referencia a Dios, que tiene el Cordero en su mano derecha, no es el libro de Apocalipsis. Porque ¿qué dice el versículo 10 del capítulo 22 de Apocalipsis? Dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, si le dice no selles este libro está abierto, no está hablando de Apocalipsis. ¿Cuál es el libro que está sellado con 7 sellos? 7, número de plenitud divina, sellado por Dios. Conocemos nosotros que Daniel capítulo 12 del 4 al 10 dice: y tú, Daniel, cierra este libro, sella este libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Hay un libro que está sellado con 7 sellos hasta el fin. Pero si nosotros decimos, no, Apocalipsis no se lo puede entender porque es un libro que está sellado, no es correcta la interpretación, porque la Biblia, Apocalipsis 22:10, habla de que es un libro abierto, no está haciendo referencia a este sello, a este libro. ¿A qué libro se refiere? ¿Cuál es el misterio que debemos entender? Volvemos a capítulo 1 de Apocalipsis. Dice el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, ¿qué hace Juan? Después que vio la revelación, comienza a escribir la carta a 7 iglesias que están en Asia. Él comienza a escribir lo que vio, lo que entendió, porque ¿quién necesitaba saber? La iglesia. 7 iglesias, otra vez número de plenitud divina. Entonces, ¿qué encontramos? Que no tan solo se ve 7 iglesias geográficamente ubicadas en Asia, sino que habla de la iglesia en plenitud. La iglesia en plenitud tiene un secreto que aún no lo ha visto. Un secreto que no le ha sido revelado. Un secreto que solamente hemos caminado por lo simple, por lo llano, por lo básico. Y muchos de nosotros que estamos aquí hemos dado testimonio que somos hijos de Dios simplemente por haber repetido una oración y por empezar a congregarnos. Pero acá hay algo mucho más profundo. Ninguna persona cambia verdaderamente hasta que no tiene una revelación de Jesucristo. Ninguna persona puede cambiar rotundamente hasta que no se encuentra con el Cristo victorioso, con el resucitado, con el glorificado. Juan tuvo ese encuentro. Y Juan recibe este mensaje y la escribe a la iglesia, porque si él escribiese a los impíos, a los pecadores, a los gentiles, podríamos entender que la iglesia conoce perfectamente todas las cosas, pero los que no saben son los pecadores que se van al infierno. Pero no es así.
La palabra está enseñando que Dios reveló a Jesucristo a Juan para que Juan le hable de esa revelación. ¿A quién? A la iglesia. ¿Cuál es la que ignora la verdad? Es la iglesia. ¿Cuáles son los que pierden el beneficio diario de saber quién es Cristo glorificado en su vida? Es la iglesia. Dice el versículo 4, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir. La iglesia sabía esto. A los 7 espíritus que están delante del trono de Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia perfectamente sabía e identificaba que esta carta no puede ser dirigida a gente impía, a gente pecadora, a gente que no es convertida. Esta carta, esta revelación, ¿para quién es? Diga conmigo, para mí. ¿Para quién es? Diga, para mí. Cristo debe revelarse en usted, hermano. Cristo debe revelarse en esta congregación. Cristo debe revelarse en aquella congregación, en tu congregación, en toda la iglesia en el mundo. Debe revelarse Cristo. ¿Pero qué se ha revelado a la iglesia del Apocalipsis? ¿Quién será el anticristo? ¿Quién es la bestia? ¿Será el Papa? ¿Será Bin Laden? Ya no, ¿no? ¿Quién será? ¿Qué será el número de la bestia? ¿Qué será la tribulación? ¿Cómo será la tribulación? Y empezamos a ver tantas cosas. Pero todavía sigue oculto. Todavía no ha sido revelado el Cristo glorificado. ¿Cuántos me van entendiendo? Ese silencio tengo que entender que están discerniendo, masticando. ¿Sí? El versículo 9 de Apocalipsis dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Subraye Patmos en su Biblia o anote Patmos, porque más tarde vamos a desarrollar esto. Y por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, tiene un costo, ¿no? Estaba preso en esa isla por causa de la palabra y del testimonio. Ahora dice el versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como, ¿qué dice? Trompeta. Apocalipsis está escrito en un lenguaje que todos ellos, los hebreos, podían entenderlo. A nosotros nos cuesta entender las figuras que aparecen en Apocalipsis porque no tenemos la cultura hebraica y no conocemos el lenguaje profético hebraico. Para ellos claramente entender la trompeta es entender las fiestas del Señor, la fiesta de las trompetas, y las trompetas para ellos claramente era señal de jubileo. Algún momento de atrás yo lo enseñé de qué se trata el jubileo. Pero también encontramos nosotros de que la trompeta en el lenguaje profético son los mismos predicadores, los mismos profetas que anuncian una verdad de Dios. ¿Sí o no? Y si la trompeta diere sonido incierto, dice Pablo, ya hay un mensaje confuso. Entonces cuando Juan empieza a escuchar y escucha la voz como de una trompeta, ¿qué dice el versículo 10? Dice, oí, ¿dónde? Detrás de mí. ¿Dónde estaba la voz? Detrás de mí. Porque ¿qué apuntaba Juan? Lo que está delante. Pero esta voz le habló detrás de él, como una trompeta. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias
Este libro es Apocalipsis. El que lo escribe es Juan. Juan le dice, escribe en un libro lo que vas a ver. Cuando Juan empieza a escribir, él ve que el Cordero sentado en su trono tiene a su diestra un libro sellado. Por lo tanto, ese libro que él escribe no es el libro sellado. ¿Cuánto entiende? Lo que él vio es que el Cordero estaba sentado en su trono y tenía un libro en su mano derecha y sellado con 7 sellos. Sellado. Cuando empezamos a ver esto, dice la Escritura, el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué vio? ¿Lo vio a Cristo? ¿Qué vio? Candeleros. Oyó una voz, pero vio candeleros. ¿Me va siguiendo? Oyó la voz y el que hablaba era sin duda su Cristo. Yo soy el alfa, yo soy el omega. Me di la vuelta para ver el que hablaba conmigo, pero vi 7 candeleros. 7 candeleros de oro. Ahora diga conmigo, y en medio de los 7 candeleros, ay, ahí estamos pegando fuerte. ¿Dónde estaba Cristo? En medio. En medio. En medio. En medio de los 7 candeleros de oro. Dice, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho un cinto de oro. Juan recibe la revelación de qué son estos candeleros de oro. Versículo 20. Jesús, el que la voz que hablaba, le dice esto: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 7 estrellas son los ángeles. Ángeles es mensajeros. Mensajeros son predicadores. Esos son los ángeles. Dice, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son ¿qué cosa? Las 7 iglesias, 7 plenitud de la divinidad de Cristo. Por lo tanto dice que Cristo estaba en medio de la iglesia. ¿Pero cómo estaba? Velado. ¿Por qué? Porque si era visible para todos y era conocido por toda la iglesia, no recibirían 7 amonestaciones que vemos nosotros en las 7 iglesias. Tengo contra ti algo. ¿Quién puede denunciar el error de alguien si no es que está con usted? ¿Quién puede decir, quién puede demandar tu actitud sino alguien que está con usted? Solamente alguien que está en puede conocer los problemas que hay en. Y Cristo, aquel a quien el Padre tuvo que traer revelación para quitar el velo, para que puedan ver, para que puedan saber quién es, Él está en la iglesia. Él está. Y lo ve. Y lo sabe. Y lo siente. Y te advierte. Y te amonesta. Y te disciplina. Y te corrige. Y si no lo haces, aplica su justicia. Esas 7 cartas de Apocalipsis revela, identifica que Cristo está en la iglesia. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros entender esta revelación? ¿Por qué la revelación de Apocalipsis es Cristo? ¿Y por qué esa revelación no fue para el impío sino para la iglesia? Porque ¿quién no conoce todavía a Cristo? Es la iglesia. Es triste decirlo, es fuerte decirlo. Pero muchos de los que están acá no conocen a Cristo, porque si lo conocieran se apartarían del pecado y vivirían en santidad y en integridad. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 3.
versículos 17 y 18. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Dónde dijimos que estaba Cristo? En medio de la iglesia. Ahora dice el versículo 17, segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Diga conmigo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Ese está el Espíritu, quiere decir que está manifiesto, está reconocido, está descubierto. Yo me pregunto, usted que dice que es un hijo de Dios, ¿ha manifestado ya la vida de Cristo en usted? No me conteste. ¿Ha descubierto quién habita en usted? ¿Sabe realmente de que Cristo está en usted? Pablo dice, pruébense, pónganse a prueba, a ver si están en la fe o no. A menos que estén reprobados. ¿Que acaso no saben que Cristo está en vosotros? Dice Pablo. A menos que estén reprobados. Pero dice el versículo 18, por tanto, nosotros mismos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Escuche, por favor. ¿Cuándo somos transformados de gloria en gloria? En la misma imagen. Usted sabe que un espejo, ¿qué hace? Refleja ¿qué cosa? Mi imagen. Pablo dice, el día que ustedes se reflejen en la imagen de Cristo, cuando ustedes vean a Cristo en ustedes, qué duro se puso, ¿no? El día que ustedes vean a Cristo en ustedes, como si fuera que ven un espejo, entonces, recién entonces, serán transformados de gloria en gloria a su imagen, a la misma imagen. ¿Por qué Dios quiso revelar a Jesucristo a la iglesia? Porque la iglesia tiene muchas cosas que aprendió y sabe, pero todavía no refleja a Cristo. ¿Escuchó? ¿Usted refleja a Cristo todos los días? ¿Refleja a Cristo como si fuera un espejo? ¿Por qué no se refleja a Cristo en usted? ¿Habrá alguna manera de entender? ¿Habrá algo para comprender? ¿Dirá algo la Escritura acerca de cómo hacemos? Porque si la Biblia dice, por tanto todos nosotros mirando a cara descubierto como a un espejo, la gloria del Señor, dice mirar la gloria. ¿Qué hay que mirar? La gloria. Sabemos nosotros que no podemos mirar la gloria. Claramente sabemos nosotros porque si contemplamos la gloria del Señor nos morimos. Pero ¿sabe qué significa mirar la gloria misma del Señor? Significa identificar, ver, revelar, conocer, quitar el velo y entender, ver lo que vio Juan. Ese no era Jesús de Nazaret, era el Cristo glorificado. La gloria misma del Señor. Él comenzó a ver a alguien que nunca lo había visto así. Salían fuegos de sus ojos, salía una espada aguda de su boca. Tenía un atuendo de gloria, un cinturón de oro en el medio. Sus pies eran de bronce bruñido. Nunca lo había visto así. Y hablaba como un trueno, como trompeta. Juan no pudo otra cosa más que caer como muerto a sus pies por lo que él estaba mirando. ¿Ya tuvo esa experiencia usted? ¿Ya tuvo esa experiencia de que Cristo se le manifieste a su espíritu como testimonio de quién es el que está en usted? Qué importante es esto, ¿no? Pero, ¿qué encontramos, hermanos? Necesitamos correr un velo.
En el mismo capítulo 3 de Segunda de Corintios, pero en el versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por Cristo es quitado. ¿Quién es el que se reveló? ¿Quién es el que habló a las espaldas de Juan? Cuando él se dio vuelta, vio 7 candeleros. Lo primero que vio fue 7 candeleros, y en medio de los candeleros estaba la voz que hablaba. Era Cristo. Cristo se reveló. Cristo le quitó el velo a Juan. Por eso le dice: ahora vas a escribir todo lo que veas en un libro. Ese Cristo revelado tiene que venir a tu vida, una transformación de gloria en gloria cuando quieras ver a Cristo en ti. Diga conmigo: Cristo en mí. ¿Ya lo ve a Cristo en usted? Versículo 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Hermanos, necesitamos cambiarnos los lentes para leer Apocalipsis. Siempre hemos leído de una manera muy subjetiva, con muchos preconceptos ya concebidos. Pero les aseguro que nunca habíamos visto que Apocalipsis revela a Cristo glorificado. Pensamos que el Apocalipsis es el libro para mostrar las catástrofes del fin simplemente. Pero Apocalipsis tiene la única intención de mostrar a su iglesia quién es Cristo, que está en su iglesia, pero aún muchos no le han descubierto. Aún muchos no le ha sido revelado. Siguen con el velo. ¿Qué es el velo, mis hermanos míos? ¿Qué es el velo que no nos deja ver? Oímos su voz, venimos a la iglesia, escuchamos su voz, pero no le ven. Siguen con la misma manera de vivir, siguen con sus mismos caprichos, siguen con sus mismas tentaciones y sus mismas caídas y nunca crecen. ¿Cuál es el velo que me impide conocer y ver a Jesucristo? Habla de que el entendimiento se embotó a causa de un velo. El velo es mi mente, el velo es tu mente. Es nuestra naturaleza, nuestra carnalidad. Amados hermanos, Cristo está en medio de la iglesia. En la revelación no hay que añadir nada, sino que hay que quitar velos para ver. Cristo es el que vino a convertirse en la revelación de nuestras vidas. Cuando Hechos 32. Hechos 13:32 dice lo siguiente: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál es el evangelio que anunciaban? Dice el mismo evangelio de aquellas promesas hechas a nuestros padres, a nuestros patriarcas. ¿Cuál era la promesa? De la tierra prometida. La tierra prometida, esa Canaán, es sinónimo de plenitud de gozo. Esa Canaán es sinónimo del reposo eterno para ellos. Ahora, ¿qué dice? Nosotros predicamos el evangelio conforme a las promesas hechas a nuestros padres. Esa promesa es Canaán. Salir de la esclavitud y llegar a Canaán. Salir de la oscuridad y llegar a la luz. Salir de la tortura y el martirio y llegar al descanso. ¿Y usted se acuerda el informe de Josué y Caleb cuando fueron a espiar la tierra prometida? ¿Qué dice que vieron? Nada. Gigantes. Josué y Caleb no le interesaban los gigantes, esos eran los 10 cobardes que se volvieron. Oh, hermano, mire el concepto errado que usted tiene, ¿no? ¿Vio? ¿Se dio cuenta? El velo.
Usted acaba de demostrar el velo que usted tiene. Usted ve gigante. Josué y Caleb dijo, eso es gigante, eso lo comemos como el pan. ¿Qué vieron ellos? Abundancia, fluye leche, fluye miel. Los sarmientos, los racimos de uva tenían que traerlo entre dos con un travesaño de un palo por lo gigante que era. Ellos veían la bendición extraordinaria. Los otros veían gigantes. Sí, es verdad, hay cosas lindas, pero hay unos gigantes que nosotros parecíamos langostas. Usted ha demostrado lo que muchos tienen todavía un velo. Ven gigantes porque ven con ojos naturales, porque aún no se le ha revelado el victorioso, el poderoso. Josué y Caleb dice, tenían un espíritu diferente. Ellos vieron lo que los demás no vieron. Porque en Canaán, en la tierra de la promesa, en ese lugar de plenitud de gozo que es Cristo mismo, no hay que llevar nada. Para poseer ese lugar hay que descubrir lo que hay. Cuando usted llegó a Cristo, hermano, usted llegó a su Canaán. ¿Cuántos llegaron a Cristo? ¿Cuánto Cristo vino a usted? ¿Sabe qué sucede en usted? Usted tiene la promesa hecha cumplimiento. Usted tiene a Cristo. Y usted no tiene que llevar nada. Usted tiene que descubrir lo que usted tiene en Cristo. Gracias por ese entusiasmo, hermano. No puede llevar nada, hermano. No puede aportar nada. Canaán es la tierra prometida. Canaán es la plenitud. Cristo vino a convertirse en nuestro Canaán, hermanos. Cristo vino a convertirse en nuestro Sabbat, en nuestro descanso eterno. Pero claramente Hebreos dice que aún queda un reposo. Y no es porque no lo tengamos, sino porque aún no lo han descubierto, hermanos. Cristo es un misterio escondido para la iglesia. Él está en medio de la iglesia. Él está en usted. Y usted todavía no se da cuenta. Usted sigue sufriendo por un corazón perverso, por las emociones de un corazón perverso. Sí, hermanos, el Espíritu hizo la regeneración, pero lo hizo en el nuevo hombre. Pero usted y yo tenemos una realidad. Tenemos la nueva naturaleza de Cristo y es para vivirla. Por eso le dije al principio que Romanos identifica dos clases de hombres: Adán y Cristo. Cristo se hizo hombre. No cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado, dice la Escritura. Y tuvo la misma condición de hombre. El miércoles vamos a hablar de los dos estados de Cristo, su humillación y su exaltación. Y el solo hecho haberse hecho hombre es un estado de humillación, más el padecimiento y todo lo que Él sufrió es un estado de humillación. Pero saben, hermanos, la Biblia habla de imputación. En uno que pecó, todos murieron en él, en Adán. ¿Cuántos entienden esto? ¿Y por qué Cristo se hizo hombre? ¿Tomó la figura de quién Cristo? De Adán. Por eso dice que eres el segundo Adán. ¿Quién es el que murió en la cruz? ¿Cristo? Adán. En Cristo. Él mató en su carne, el que tenía el poder, el imperio de la muerte. En su carne mató las enemistades. En su carne condenó a Adán. Mató a Adán. Pero en los días de la victoria, Cristo, levantado por el Espíritu Santo de Dios, por orden del Padre, resucitado, nos dio la victoria, hermanos.
¿Para qué? Para que usted sepa, hermanos míos, de que un verdadero convertido no puede justificarse porque, bueno, tengo dos naturalezas. Hermanos, si usted entiende, en Cristo hemos muerto todo, en Cristo hemos sido sepultados todos, en Cristo hemos sido resucitados. Por eso Pablo dice en Colosenses, si habéis muerto, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Y si habéis resucitado en Cristo. Ah, qué hermoso, ¿no? Pero eso no lo entienden mucho. ¿Por qué? Porque no han quitado el velo. Porque todavía no lo ven a Cristo en su vida glorificado, resucitado. Mira lo que dice 2 de Corintios. ¿Me sigue, hermano? Versículo 16, 4:16, perdón, 2 Corintios 3:16. Lo acabo de leer, pero quiero volver a afirmar este concepto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo se va a quitar el velo? Cuando se convierta al Señor. Una verdadera conversión, un verdadero cambio, hermanos míos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Conocer a Cristo es conocer nuestra Canaán, es conocer nuestro lugar de gloria. Cristo es en nosotros plenitud de gloria. Pero hasta eso yo debo saber si todavía tengo velos o no, si lo puedo ver o no lo puedo ver. Debemos quitar el velo que tenemos. Hermanos, quite el velo que tiene usted. Quite su naturaleza, quite sus pensamientos. Haga morir, dice Pablo, en usted lo terrenal. Usted haga morir. Pablo nunca le diría a un impío, haga morir porque está muerto en delitos y pecados. Pablo le habla a los convertidos, le dice, usted haga morir de una buena vez lo terrenal. Las impurezas, las pasiones desordenadas, las enemistades, los celos, los chismes, las herejías, las borracheras. Haga morirla, ya no más. ¿Por qué dice que usted puede hacerla morir? Porque Cristo el resucitado está en usted. Y según la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. Salvo que usted no sea una persona regenerada. Salvo que usted sea una persona que aún continúa en la carne. Si usted continúa en Adán, la condenación no se tarda. Si usted está en Cristo, usted tiene esperanza de gloria. No hay término medio. Y la evidencia es el fruto. Descubra a Cristo en usted, hermano. Descubra que Cristo está en medio de usted, como vio Juan en medio de los candeleros. Hay un misterio oculto que debe ser resuelto. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 24, lo siguiente. ¿Cuál es este misterio que estaba oculto por siglos? Colosenses capítulo 1, versículo 24, Pablo escribe diciendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es, ¿qué cosa? ¿Quién? La iglesia, la cual, dice, fui hecho mismo, dice ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia. Y dice Pablo, igual que Juan, el misterio que estaba oculto. Pablo vio a Cristo glorificado, vio la gloria de Cristo, y Pablo estuvo en el tercer cielo, donde vio cosas que no les dado al hombre. Juan vio algo que nadie más que Juan pudo verlo. Y tanto Juan como Pablo habla de que Cristo está oculto delante de muchos en la iglesia todavía. Este es el misterio que estaba oculto y que ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso. ¿Quién es el que quiso dar a conocer?
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Ahí lo dice versículo 4. Que es, ¿lo tiene? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Usted tiene esperanza de gloria? Si usted todavía sigue renegando por lo que le falta mañana, por lo que no tiene hoy, si todavía usted sigue pensando en las cosas que le ofenden de esta vida, si usted todavía sigue pensando si lo saludaron o no lo saludaron, si usted todavía sigue sintiéndose limitado, mediocre, si se siente fracasado, frustrado, hermano, tiene un velo más grande que cualquier otra cosa. Cristo, cuando Él resucitó, partió el Padre el velo. Cuando Él murió, el Padre rasgó el velo de arriba abajo, hablando y anunciando de que ya no hay separación entre Dios y el hombre. Ese velo no es este que está haciendo referencia a la Escritura. Ese velo es su entendimiento embotado, su entendimiento obstruido, su entendimiento tapado a la luz de la verdad. Ese entendimiento es el que no le deja a usted manifestar la gloriosa vida de Cristo en usted. Hasta que usted no vea a Cristo reflejado en usted, hasta que usted no diga, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pareciera que usted dice todos los días, Cristo sigue crucificado y yo sigo vivo todos los días. Pareciera que esa es su realidad. Pero esto no debe ser así. Hay un misterio oculto que debe ser revelado. Amén. Ese es Cristo. Cristo es en vosotros. Cuando Cristo se manifiesta, comienza en usted la esperanza de gloria. Vamos al capítulo 10 de Apocalipsis, por favor. ¿Me da un tiempo más, hermano? Apocalipsis capítulo 10. Nos da la garantía, hermanos, de saber que algo va a pasar. ¿Qué es lo que había visto Juan? Primeramente había visto que el Cordero tenía en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Ahora, dice el versículo 7 del capítulo 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es esto que el misterio de Dios se consumará? Quiere decir que va a manifestarse a la luz. Cuando Cristo se manifiesta en gloria, cuando Cristo se manifiesta en gloria, ese misterio oculto para muchos va a llegar sí o sí, hermanos. Y muchos todavía no se dan cuenta de que Cristo está en usted. Ahora, esto debe comenzar a traer en usted un cambio. Lo que podemos entender es lo siguiente. Si el Apocalipsis no es el libro sellado, lo hemos visto claramente, pero Juan vio un libro sellado. ¿Qué libro es? ¿De qué libro se hace referencia? ¿A qué libro hace referencia que tiene 7 sellos? ¿Y qué significan esos 7 sellos? Voy a comenzar con el desenlace del mensaje. Pido por favor atención y que usted no se entretenga. Perdóneme si alguien se está aburriendo, pero para los hijos de Dios esto es vital. Es muy importante ver que Juan comienza a tomar lectura de visiones proféticas. Es la manera que Apocalipsis se revela, por visiones y señales proféticas. Juan ve al Cordero con un libro en la mano sellado con 7 sellos. La Biblia nos revela, nos enseña claramente que ese libro no es el libro de Apocalipsis, porque el libro no está sellado. No selles la palabra de este libro del que estás escribiendo. El libro que está sellado hace referencia a otra cosa, y quiero que vayamos inmediatamente a 2 Corintios capítulo 3. Versículo 2. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2.
Juan había visto un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, nuestras epístolas sois vosotros. ¿De quién está hablando Pablo? De la iglesia. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de quién. Si dice de quién, ¿quién la posee? Cristo. Ustedes son cartas escritas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios vivo. Aleluya. No en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. O sea que el libro que está haciendo referencia, que está sellado, es un pueblo. Es un pueblo de gente escogidas, gente a quien Dios puso sello de titularidad, de propiedad, porque somos un pueblo adquiridos, comprados con un altísimo precio. Usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que se deprime por cualquier cosa de este mundo, no tiene otra cosa más que sonreír desde ahora con llanto y gozo, sabiendo que usted es un pueblo comprado por Jesucristo y que no tiene en precio más alto su vida, sino la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Para entender esta realidad, ustedes son escritos en sus corazones. Bendito sea el Señor. Amados, el estado del destino no es ser, es llegar a ser. El destino es ser, no algo que hicimos, es ser. Y nosotros en Cristo lo somos, no parecemos, somos comprados por su sangre, redimidos por su sangre, somos hechos nueva criatura, somos un pueblo, somos una nación santa. Bendito sea el Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 19, por favor. Cristo debe ser manifestado en su vida, hermano. Descubre el tesoro más grande que usted posee. Descúbralo, hermano. Quite el velo. Quite el velo. Vea lo que usted tiene. Gálatas capítulo 4, 19 dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es una plantita que hay que regarlo. Cristo en su plenitud está en usted. Formado quiere decir la imagen de Cristo se empiece a ver en ustedes. Y dice el versículo 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo y confirmar, dice, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué? Porque los gálatas estaban confundidos, como muchos de ustedes están confundidos. Menguan la vida espiritual, acrecienta su vida secular, su vida terrenal. ¿No ha sido muerto Adán en Cristo? ¿No ha sido revivido el nuevo Adán según Dios? ¿Cómo es que usted todavía no ve esta realidad? Dice Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 12, vuelve a ratificar la escritura que nosotros somos ese libro escrito y sellado. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando de la crucifixión. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos, solamente ellos, me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Está hablando de ellos, todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Quiénes son los que son escritos?
Juan no escribió en usted, Juan escribió el libro de las revelaciones, pero Juan vio, mientras él veía todas esas imágenes proféticas, que el Cordero tenía en su mano derecha un libro sellado, escrito. Ese libro es un pueblo, ese libro sellado es un pueblo, el pueblo de Dios, porque fue adquirido. Usted, hermano. Efesios capítulo 1. Cómo me gusta este versículo. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia. Diga conmigo, tuvimos herencia. No dice tendremos. Ya tenemos. Ya tenemos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? De que seamos alabanza, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, ¿qué dice que hay que oír? La palabra de verdad del Evangelio. No puede haber ninguna revelación de Jesucristo con un Evangelio falso. Dice, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes son los que fueron sellados? 4, 5, 12, 22, 23, 24. Los demás no están sellados. Acá no está sellado Gonzalo. Acá no están sellados ustedes, ¿no? ¿Cuántos fueron sellados? ¿Cuántos tienen testimonio que fueron sellados? Ahora, ya está escrito en su mente, en su corazón. ¿Qué más? Sellados por el Espíritu Santo. No hay otra cosa que la Biblia hable de algo que esté escrito y sellado, sino un pueblo. No hay otra cosa. Las tablas fueron escritas, pero no estaban selladas. Apocalipsis fue escrito, pero no selles este libro. ¿Quiénes son los únicos que fueron escritos y sellados? Diga conmigo, yo. Porque usted no sabe el que está al lado suyo, ¿no? ¿Usted tiene convicción que es usted? Diga yo. Yo fui escrito y fui sellado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? (14) ¿Qué significa ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá aparece una palabra clave. Posesión adquirida. Cuando usted compre un auto, lo va a transferir a su nombre, porque es una posesión adquirida. Cuando usted compre una casa, la va a transferir a su nombre, porque es una posesión adquirida. Todo patrimonio que usted adquiera y lo transfiere a su nombre es una posesión adquirida. Usted no puede tomar una posesión que no adquirió. ¿Sí o no? Muy bien, la Escritura dice que Cristo es el que creó todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pero claramente vemos nosotros de que algo sucedió. Si usted quiere leer un libro de escatología, no hace falta que vaya a Apocalipsis. La escatología la habla Génesis. Desde ahí comienza. Porque acuérdense que Isaías 46 dice que nuestro Dios no hace cosas del principio al final, sino del final para el principio, ¿no? Las revela al principio las cosas que van a suceder al final. Entonces en Génesis ya empieza a decir allí Dios lo que iba a acontecer al final y empieza a decir lo que sucedió. Le dio derecho al hombre a ser señor de todo lo creado, pero este no hizo otra cosa más que entregárselo todo a aquel gran ladrón. Pero con respecto a todas las cosas, dejó de ser ladrón, porque él recibió algo. Cuando estaba tentando a Jesús en el desierto, le dijo: si tú postrado me adorares,
yo te daré todos estos reinos y las glorias y las riquezas de estos reinos. Porque, ¿qué dice? Porque a mí me han sido dadas. ¿Dios le dio eso a Satanás? No. ¿Quién es el que lo dio? No lo robó. ¿Quién es el que lo dio? Adán cedió voluntariamente. Por eso es que lo que es de Dios pasó a ser para Satanás, y Cristo ahora vino a adquirir, a comprar lo que era suyo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando en la cultura hebraica alguien tenía una propiedad y esa propiedad no la podía sostener, no la podía mantenerla, o por alguna deuda o algo que pasó y no la podía pagar, esa propiedad iba a gente responsable, letrada, y ellos recibían el título de la propiedad y le ponían 7 sellos de garantía, sellados de que nadie podía tocar esa propiedad hasta que se pague la deuda. ¿Escuchó bien? Hasta que se pague la deuda. Fíjense ustedes, presten atención allá atrás, ¿sí? Hasta que paguen la deuda. Cuando usted entiende que la deuda ha sido pagada porque alguien selló, está diciendo que hay una propiedad sellada, hay una propiedad adquirida. Esa propiedad adquirida, Pablo por revelación dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Hay un tiempo en que los sellos se iban a quebrar. La tierra en su plenitud, el universo mismo pertenece a Dios, pero a causa de la corrupción del hombre, la creación ha sido sujetada a vanidad, a esclavitud, ¿sí o no? Romanos 10, ¿lo dice o no lo dice? Sí, hermanos. ¿Qué espera la creación? Dígalo fuerte, ¿qué espera la creación? Que se manifiesten ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Todo el mundo es hijo de Dios? No, por lo tanto, los hijos de Dios tienen algo. Si descubrieron qué es lo que tienen. Tienen algo que la creación espera. La herencia. Usted ha sido sellado porque pertenece a Dios. Usted es posesión adquirida, sellada. ¿Pero qué sucede? Aún Cristo no rompió los sellos. Porque ¿dónde estamos todavía nosotros? Aquí. ¿Qué hizo Cristo? Padre, no te ruego que lo quites del mundo. Quiero que lo guardes del mal. Porque son tuyos, Señor. Y lo que me has dado, yo oro por ellos. Por ellos. Yo te ruego por ellos. No por el mundo. Por ellos. Porque son tuyos. Y tú me los has dado. Y son míos. Son mi herencia. Es mi pueblo. Es mi reino. Son míos, dice el Señor. Pero en este mundo todavía rige el gobierno del príncipe de las tinieblas. Sabemos, dice Juan, que somos engendrados por Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Si usted es un hijo de Dios, deje de andar coqueteando con el mundo. Si usted es un hijo de Dios, deje de andar revolcándose con el mundo, ni participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Absténgase, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Quítese, rechace las cosas que son de este mundo. ¿Por qué? Porque usted es de Cristo. Hay un sello, 7 sellos. Cuando se cumple el tiempo, viene el final. ¿Y saben qué es lo que sucede? Según la cultura hebrea, ¿sabe cuándo se puede recuperar la propiedad? Que está empeñada, que está sellada. El día de jubileo, hermano. Los que vienen de hace un tiempito atrás ya aprendió lo que significa jubileo. La palabra Yobel, ¿se acuerda? ¿Qué significaba Yobel? ¿Alguno se acuerda? ¿Toque de qué? De trompeta. ¿Qué significaba toque de trompeta? Levítico 25 dice esto, ¿no? Día de jubileo, que era cada 50 años. El sacerdote tocaba la trompeta y comenzaba un día de ¿qué era? ¿Se acuerda de luto? De fiesta.
¿Por qué era un día de fiesta? Había 4 cosas que sucedían en día de jubileo. ¿Se acuerda la primera? Todos los esclavos eran ¿qué? Liberados. 2, todas las deudas eran ¿qué? Canceladas. Aleluya. Esperamos un jubileo urgente, ¿no? ¿Cuánto esperan jubileo? ¿Tienes deuda? Qué lindo sería que mañana sea jubileo y te diga, no me debes nada. Número 3, todas las posesiones adquiridas que eran del dueño, pero no las poseía porque había una deuda, estaban selladas. Cuando venía jubileo, se quebraba esos sellos para decir, he recuperado mi propiedad. ¿Y sabe qué sucedía? Número 4, comenzaba una gran celebración y una gran fiesta incomparable. Bueno, Dios también espera su jubileo. Por eso es que Cristo es el que va a quebrar los sellos. Va a recuperar a sus hijos, los que el Padre les dio. Va a liberar la creación a una manifestación gloriosa, hermanos. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Va a restablecer la adoración celestial. Va a haber un tabernáculo perpetuo para los escogidos de Dios en alabanza eterna. Va a haber una gloria manifestada que no habrá necesidad del sol. ¿Entiende por qué usted necesita tener esperanza de gloria? Cristianos ni siquiera conocen esta palabra. Y si usted hoy está escuchando por primera vez o está entendiendo que el Apocalipsis no interesa hablar del anticristo, de la bestia, no importa eso, lo que vale es que Cristo es revelado para la iglesia. Está en medio, está en ti, está aquí, Él está, pero no lo ves. No lo ves. ¿Me dan 10 minutitos y termino? Los 7 sellos. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Aleluya, te alabo, Señor. Apocalipsis capítulo 6. Ese rollo, ese libro es un título de propiedad, hermanos. Está sellado. Solamente Cristo es el que rompe estos sellos para obtener totalmente y para siempre la posesión adquirida al lado suyo. Jesús dijo, yo voy a la casa de mi Padre porque hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros y volveré. ¿Sabe qué quiere Cristo? Decirle por favor que está al lado tuyo, ¿sabes qué quiere Cristo de vos? Vamos, decíselo porque se está durmiendo. Él quiere que estés eternamente y para siempre con Él. Amén. ¿Sabían esto, muchachos? ¿Sabían esto? ¿Sabían esto? Dice, volveré y os tomaré a mí mismo. Porque a donde yo estoy, yo quiero que vos también estés. Glorioso. Pero había que pagar la deuda. Porque Él vino a pagar, Él vino a comprar lo que era suyo, pero por causa del pecado estaba bajo un imperio. Capítulo 6 de Apocalipsis dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Acá comenzó Cristo a quebrar, ¡tac!, los sellos. Bueno, la figura mística nos ha llevado a ver en detalles las catástrofes que suceden, ¿no? Cuando se quiebran los sellos y cuando se suenan las trompetas. Pero no hacemos una ensalada con las
figuras proféticas del caballo, del trueno, pero no vemos a Cristo. ¿Por qué quiero resaltar esto? Que veamos a Cristo. Volvamos a Apocalipsis capítulo 1 y ahora sí vamos a llevar esta verdad a nuestro espíritu. Cuando la luz del Espíritu empieza a penetrar tu alma, la oscuridad de nuestra alma, siempre hay rechazo, siempre hay guerra, siempre hay angustia. Pero hasta que la luz apodera totalmente de la oscuridad, cuando la luz se manifiesta, hay gozo, hermanos. Y debemos quitar ese velo de la carne. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Yo le dije que subraye Patmos. La palabra Patmos me llamó curiosamente la atención, que significa el lugar de mi muerte. Patmos significa el lugar de mi muerte. No puede haber una revelación si no hay una muerte de lo terrenal para ver la vida espiritual. Lo mismo que le pasó a Isaías. El día que murió el rey Usías, vi yo a otro rey sentado en su trono. Amplio, grande, sublime su trono, sus faldas llenaban todo. Y yo pensé que me moría. El día que muere el rey terrenal es el día que ve al rey de gloria. Escucha, hermano. El día que él va a ver el rey de gloria. Juan dice, estando en la isla de Patmos, en el lugar de mi muerte, allí el Señor me trajo a morir. En ese lugar, ¿sabe por qué habla de la muerte? ¿Por qué la revelación? ¿Por qué la vida viene después de la muerte? Hermanos, se predica mucho de Cristo, se enseña mucho de Cristo, pero no se explica, no se enseña acerca de la muerte de Cristo. ¿Quién es el que vio, Juan, que quebraba los sellos? ¿El cordero inmolado o el león? ¿Quién era? ¿No lo sabe? El león dice. El cordero, hermanos. Veamos capítulo 5 de Génesis y ahí terminamos. Y vi en la mano derecha del que estaba como sentado, Apocalipsis 5:1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Quién es ese libro escrito y sellado? Diga conmigo, la iglesia. La iglesia es ese libro escrito y sellado, sellados por el Espíritu Santo, escrito en nuestros corazones, en nuestra mente, la ley de Dios. Nosotros somos la posesión adquirida del Señor. Y dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía, ¿qué cosa? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un silencio total. ¿Quién es el único digno de abrir el libro? ¿Por qué dice la Escritura, quién es el digno de abrir, tomar el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Qué significa? Que es un secreto, que es un misterio. Porque ¿quién es el único que dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen, y yo las conozco? No hay nadie en el cielo, nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, que conozca la posesión que ha adquirido, sino el dueño únicamente. No hay nadie más que pueda conocerte a ti tan profunda y eficazmente como aquel que compró tu vida. Porque a los que antes conoció, a estos los predestinó.
A los que predestinó a esto los llamó. A los que llamó a esto los justificó. Y a los que justificó a esto los glorificó. Tu camino es a la gloria. Y dice la palabra, versículo 4, y lloraba yo mucho. Juan decía, lloraba yo mucho porque no se habían hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Dice, ahí está el león, ahí está el león. Juan vio y ¿qué vio? Un león. Pero un león, ¿para qué? Dice, para abrir. Escuche, para abrir el libro. ¿Cuántos me van siguiendo? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. ¿Por qué dice que ahora puede abrir el libro? ¿A quién ha vencido? ¿A quién ha vencido? Mire, un velo grande es pensar que Satanás es enemigo de Dios. Él no tiene enemigo de Dios. Él no tiene enemigo. Satanás no es ni siquiera una pulga delante de su presencia. Con perdón de las pulgas. Creación de Dios. Él ha vencido. ¿Sabe qué ha vencido? Al pecado, a la muerte, consecuencia de esa infracción, de ese pecado que separaba al hombre de Dios, y ha soportado la ira del Padre y venció triunfante en la cruz del Calvario. Hermanos míos, dice, ahora puede abrir el libro porque ha vencido y desatar sus sellos. Pero Juan dice, y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Primero veo que estaba sentado y ahora ¿cómo lo veo? En pie, un cordero como inmolado. Amén. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso lo vamos a ver otro momento. Enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha. ¿Quién es el que tomó, el león o el cordero? El cordero. Inmolado, sacrificado, crucificado, muerte. Tuvo que estar la muerte para que haya vida. Tuvo que manifestarse la muerte. Juan, en el lugar de su muerte, recibió la revelación de la vida. Usted, para vivir la realidad de aquel que está oculto, no visto, no reconocido por la iglesia, debe actuar la muerte de su vieja naturaleza en Cristo Jesús. Con Cristo estoy muerto, hermanos. Viva la vida de Cristo, identifique a Cristo en su vida, transforme su vida como tiene que ser. Aleluya. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria
y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué es esto que sucedió, hermanos? Esto es glorioso. Esto es lo que menos se ve cuando alguien lee Apocalipsis. En Apocalipsis resalta claramente la caída de Babilonia. Babilonia viene de Babel, confusión. ¿Sabe cuántas confusiones tienen muchos cristianos? Solamente en Apocalipsis, cuando ven al Cordero, cuando ven a Cristo inmolado, cuando ven al Rey de Gloria, cuando ven la majestad, como a un espejo, cuando ustedes se ven en Él, cuando ustedes ven a Él en usted, entonces toda Babilonia se cae en su pensamiento. Todo amor por las cosas terrenales, todo deseo por las vanaglorias de este mundo se termina cuando una persona empieza a entender que somos propiedad exclusiva del Altísimo. Y lo que pronto va a acontecer, sea lo que sea, venga el arrebatamiento, antes, después de la tribulación, no importa si es el milenio ya, si es el milenio después, no importa cómo será, si será tribulación, gran tribulación, no importa de la apostasía, no importa del espíritu del anticristo, no importa del hombre de pecado, lo que importa es que usted es sellado por el Espíritu de Dios, usted es propiedad del Altísimo y Él va a quebrar los sellos para recuperar totalmente su pertenencia, porque Él quiere tenerte para siempre, porque eres de Él, porque te pagó con alto precio. Elimina, por favor, iglesia, todo acto de la carne que no te edifica. Elimínalo de tus pensamientos. Quita el velo. El Cordero, aquel Altísimo, aquel Jesucristo que Apocalipsis revela, estaba en medio de la iglesia y la iglesia no le veía. Me han dejado afuera. Dios ha traído la revelación, no por nosotros, a través de Juan. El libro de la revelación es para que usted sepa quién es Cristo. Si Cristo está en vosotros, busquen las cosas de arriba. ¿Por qué va a detenerse por cosas terrenales, temporales y miserables? Nuestra ciudadanía está en los cielos. La gloria del Señor se manifiesta desde usted. Por eso dice la Escritura: tenemos este tesoro, aleluya. Tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Cristo y no de nosotros. Si usted lee Jeremías 32, va a encontrar claramente lo que es el título de propiedad. Toma, dice Jeremías, la posesión adquirida, séllala, dale a Baruch y que la ponga dentro de vasija de barro. Aleluya. Para que dure por mucho tiempo. Nosotros estamos en vasijas de barro. La gloria de Cristo está aquí. Cuando Él se manifieste, ustedes también se manifestarán en gloria. Cierre sus ojos, por favor. Todavía no entiendo cómo hay tantas personas que siguen engañadas. ¿Saben para qué el Señor te habló y te mostró esto esta noche? Para que seas anunciador de su verdad, de su palabra. Más de 3 millones de judíos israelitas salieron de ese desierto peregrinando desde Egipto hasta Canaán. Pero cuando llegaron al Jordán, los sacerdotes, los que iban primero, los que llevaban el arca, los que conocían,
los que entendían, los que estaban comprometidos, los que cargaban con el peso de la gloria. Fueron los primeros que tocaron el agua del Jordán. Dice que cuando ellos se pararon en medio del Jordán, las aguas se detuvieron. Pero había cantidad de gente que aún todavía no había llegado. Todavía no había llegado. Ni siquiera lo veían al río, 3 millones de personas aproximadamente. Pero los que tenían la revelación, los que tenían el sacerdocio, se pararon a esperar que hasta el último de todo el pueblo pase. Y cuando ellos salieron, se volvió a cerrar el río Jordán. Lo que usted acaba de escuchar, primero es para que usted glorifique al Señor. Si usted dudaba de quién es usted, sepa que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo y usted es posesión adquirida por el Cordero. Descubra el Cordero, a Cristo, el glorificado, al resucitado. Descúbralo en usted cuando quite el velo. Entonces usted habrá tenido esta noche una convicción tremenda de quién es el Señor. Pero ¿saben? Hay muchísimos hermanos que esto no lo saben, ni aún lo ven todavía. La posición de los sacerdotes, los comprometidos, los consagrados, es permanecer hasta que el último entre, anunciando, alentando, proclamando, exhortando. Pero si pones al Señor en último lugar en tu vida, si no es primero, por más que sea segundo, es último. Si no haces que tu vida honre al Señor, y si te inclinas en tu corazón para hacer todas las cosas malas, pregúntate, ¿no seguiremos como iglesia comiendo del árbol de la ciencia y del bien y del mal, cuando en el medio del Edén está el árbol de la vida, que es Cristo? ¿Cuántas personas buscan conocimientos, ciencias? ¿Cuántas personas buscan la manifestación del esplendor del hombre, pero no comen del árbol de la vida? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por haberme permitido enseñar tu palabra. Padre, te doy gracias porque tu Espíritu Santo ha guiado mis palabras. Sé que como hombre limitado no podría entender, ni podría exponer, ni explicar tu palabra. Pero Señor, tu palabra ha sido dada. Es mi anhelo que todos los que están aquí esta noche y los que ven este video sean transformados y llevados de gloria en gloria. Pero si tan solo uno logra esto, sabré que no ha sido en vano esta exposición. Y sabré que tendré motivos para postrarme ante ti, para darte gloria, porque fue por tu mérito y por tu gloria y no por la mía. Fue por tu sabiduría y no por la mía. Porque yo no soy diferente a mis hermanos. Te doy gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de ellos. Pero Padre, entendiendo tu celo santo, de los que tú has adquirido con la sangre del Cordero, entendemos por qué tú eres celoso y no quieres compartirnos con nadie, ni mucho menos que tengamos actitudes de adulterio espiritual, amando y disfrutando y haciendo las cosas que pertenecen a este mundo, sabiendo que esto provoca enemistad contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre.
Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que permitas que el corazón de tus hijos, de los que están aquí, sea iluminado por el poder de tu Espíritu, de tu palabra, para que puedan comprobar lo que son. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús. Digno eres tú, Señor, de la gloria y de la honra. Si hay alguien esta noche que desea unirse conmigo, dándole gracias al Señor y adorándole, póngase de pie y con sus propias palabras háblele a Él y dígale: gracias, Señor. Me has rescatado, Señor. Viene el gran jubileo del Señor. Toda su posesión volverá a Él. Es el fin del arrendamiento de las cosas. Y lo que es de Él volverá a Él. ¿Por qué no adora al Señor? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué no le da gracias al Señor? Quite el velo, hermano. Cristo es el que arranca ese velo y lo puedas ver. Escucha su voz, pero Él está en medio de su iglesia.